Saludos cordiales a todos. Esta es nuestra evaluación final de fundamentos económicos contables acerca del análisis de la oferta y de la demanda. Los saludamos cordialmente al doctor Cárdenas Arzapalo, Miguel Ángel. Hago presente a mi grupo, el grupo 4 del NRC 27938, Franco Elliot Carpio Lozano, Ana Diana Fiorella Cochatoma Chigne, Wilmer Yanque Ramos, mi persona Lisa Salvasor Flores Pinche, a Clara Luz del Carmen Cereceda Arriaga. A cada uno le ha tocado exponer una pregunta. En este caso, mi pregunta es acerca de cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio. Bueno, si el gobierno impone un límite mínimo de precio por encima del precio de equilibrio, esto generaría un exceso de oferta en el mercado. Si el gobierno impone un precio mínimo por encima del precio equilibrado, en un mercado de competencia perfecta se crearía un exceso de oferta, ya que los productores estarían dispuestos a vender más unidades del bien o servicio de los consumidores, estarían dispuestos a comprar el precio establecido. Por ejemplo, supongamos que el precio del equilibrio de 1 kilo de manzanas es 2 soles. Esto lo ha puesto el mercado. Si el gobierno impone ahora un precio de 3 soles, claro, al mercado le convendría, pero por otro lado a los consumidores no, porque ellos tendrían que consumir menos manzanas en este caso, porque a veces el bolsillo no alcanzaría. En un mercado de competencia perfecta, los productores estarían dispuestos a vender un mayor número de kilos de manzana a un precio más alto, mientras que los consumidores estarían menos dispuestos a pagar por un precio superior al del equilibrio. Esto llevaría a un exceso de oferta en el mercado, ya que los productores estarían ofreciendo más manzanas de las que los consumidores estarían dispuestos a comprar a ese precio más alto. A corto plazo, esto podría llevar a los productores que tengan dificultades para vender sus manzanas debido a la falta de demanda a este precio tan alto. Esto podría resultar en una acumulación de inventario no vendido y posiblemente pérdidas para los productores, ya que estos se malograrían. En resumen, cuando se impone un límite mínimo de precio por encima del precio de equilibrio, esto suele generar un exceso de oferta y dificultades para los productores en un mercado de competencia perfecta. Doy paso a mi otro compañero. Estimado docente, continuando con la exposición, mi nombre es Franco Carpio, a cargo en esta oportunidad de la pregunta número 2. Vamos a definir, explicar a qué se refiere y citar ejemplos de la realidad peruana de un bien normal, un bien inferior, un bien sustituto y un bien complementario. Cuando hablamos de bien normal, hablamos de que los bienes son normales cuando aumenta el ingreso del consumidor y este a su vez aumenta la cantidad demandada de un bien. Se considera que esto es un bien normal. Acá tenemos un ejemplo. Si los salarios de los empleados de una empresa, por ejemplo, son incrementados, esto traerá como consecuencia que sus empleados podrán comprar más unidades de langosta y más unidades de hot dog. En este caso, se dice que los bienes vendrían a ser normales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un bien inferior? Cuando hablamos de bienes inferiores, se presenta cuando aumenta o incrementa el salario o la renta del usuario, pero disminuye la demanda de un determinado bien. En el mismo ejemplo que el anterior, tenemos en el gráfico de la langosta y los hot dogs. El ingreso del consumidor aumenta, pero la cantidad demandada por un bien disminuye. Significa que este bien que ha disminuido se le denomina un bien inferior. Acá tenemos, ¿no? El ejemplo mismo anterior, las langostas y los hot dogs. La langosta, estamos viendo que su consumo ha aumentado. Sin embargo, el hot dog ha disminuido. En este caso, la langosta sigue siendo un bien normal y el hot dog pasa a ser un bien inferior. Cuando hablamos de bienes sustitutos, hablamos de que es todo tipo de bien que puede satisfacer la misma necesidad de otro bien.
De esta forma, para el ojo del consumidor, el bien sustituto puede reemplazar la función del otro, ya sean similares o no en cuanto a sus características. Los bienes sustitutos tienen como característica principal que sus demandas están relacionadas entre sí, ya que el consumidor sabe que puede sustituir un bien por el otro cuando así lo considere necesario. Cuando dos bienes son sustitutos, se espera que cuando aumente el precio de uno de los bienes, la demanda del otro bien aumente, situación que ocurre en razón que el consumidor reemplaza el bien más caro por el bien más barato, el cual en términos económicos se llamaría elasticidad cruzada. Acá tenemos un ejemplo en este gráfico, ¿no? Por ejemplo, el comprador o el demandante dice que quiere cuadernos azules o quiere cuadernos verdes, ¿no? Están iguales. Para él es indistinto, los dos bienes son sustitutivos perfectos si el consumidor está dispuesto a sustituir uno por otro porque ambos satisfacen la misma necesidad. O abajo tenemos, por ejemplo, una gaseosa, comprar dos gaseosas de 1 litro o comprar una gaseosa de 2 litros, que viene a ser lo mismo. Bueno, acá el consumidor o el demandante podrá adquirir ya sea cualquier gaseosa que mejor le parezca. Supongamos que la gaseosa A cuesta más caro y la gaseosa B se mantiene en el mismo precio. Definitivamente el demandante o el consumidor optará por la opción B porque sustituye la necesidad y a un mejor precio, ¿no? Cuando hablamos de bien complementarios, estamos hablando de aquel tipo de bien que debe ser usado conjuntamente con otro bien para así poder satisfacer la demanda del consumidor. Es decir, que dos o más bienes pueden complementarse o pueden complementarse entre sí con la única finalidad de cubrir una necesidad de manera conjunta, ya que por separado no generan la misma utilidad. Los bienes complementarios tienen una demanda relacionada entre sí, lo que significa que cuando un consumidor desea adquirir uno de los productos, debe tener en cuenta la compra de su complemento. Y si aumenta el precio de uno de los bienes complementarios, pues la demanda del otro bien caerá, el cual en términos económicos se llama elasticidad de demanda cruzada negativa. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico en el cual yo, Franco, deseo comprar un pan con chorizo. Entonces, si quiero comprar un pan con chorizo, debo comprar mi pan y mi chorizo. Pero ¿qué pasa si yo quiero dos? Entonces, o dos panes con chorizo. Tendría que comprar dos panes con dos chorizos. Por lo tanto, acá estamos viendo que la demanda de ambos productos aumentará. Es decir, que para satisfacer la necesidad de Franco se deberá comprar ambos productos. Estos productos se complementan entre sí para satisfacer mi demanda. Como usted verá, docente, esa es toda mi participación en esta pregunta. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Clara Cereceda y estoy encargada de la pregunta número 3, que es respecto a la demanda. ¿Qué es la demanda en economía? La demanda en economía se refiere a la cantidad de bienes o servicios que la población o un conjunto de consumidores pretende conseguir a fin de que puedan satisfacer sus necesidades o sus deseos. Y estos pueden ser muy variados como los alimentos, el transporte, la educación, entre otras cosas. Y bueno, la demanda es muy analizada en el estudio de la economía, pues busca la manera más eficiente de que se puedan asignar los recursos que son limitados a las necesidades que sí son ilimitadas. En teoría, si el precio de todas las cosas fuera cero, la demanda sería infinita. Y existen 5 tipos de determinantes que hacen posible un aumento o una disminución en la demanda. El precio de los bienes y servicios, que es inversamente proporcional a la demanda. La oferta, lo que los productores están dispuestos a poner a la venta. El lugar, que puede ser físico o virtual, donde se van a poder ofertar estos bienes o servicios. La capacidad de pago del demandante.
Y bueno, los deseos y necesidades, tanto básicas como secundarias, de los consumidores. Y eso hay que tener muy en cuenta en lo que respecta a la demanda. Y bueno, el desplazamiento de la curva de la demanda puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda y son explicados por variaciones de otros factores diferentes a lo que viene a ser el precio del propio bien o servicio. En primer lugar, vamos a tratar el desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha y que va a obedecer a los factores, a los siguientes factores, como el incremento en el nivel de ingreso de los consumidores, un aumento en el precio de los bienes sustitutos, disminución de los bienes complementarios, modificación en el gusto y preferencia de los consumidores, por supuesto, el aumento del nivel poblacional. Respecto al desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda, esta disminución puede obedecer a los factores como la disminución como una disminución en el nivel de ingreso de los consumidores, una disminución en el precio de los bienes sustitutos, un aumento del precio en bienes complementarios, modificación en el gusto y preferencia de los consumidores. Y también, por supuesto, la disminución en el nivel de la población. Bueno, acá tenemos un ejemplo del desplazamiento de la curva hacia la derecha, que vamos a suponer que el total de la población del Perú ha aumentado. Entonces, por lo tanto, el consumo del arroz se ha modificado levemente. Y podemos observar que hay un cambio en el nivel de la población y esto ha modificado la demanda de arroz. Con el precio, con el nivel original de la población de 4 soles, la demanda es de 230.000 toneladas, en tanto que en su nuevo nivel poblacional, la demanda de arroz ha pasado de 230.000 toneladas a 245.000. Por lo tanto, la curva de nivel se desplaza hacia la derecha. Y otro ejemplo de desplazamiento de la curva hacia la izquierda, vamos a suponer que hay un cambio de nivel de ingreso de las personas y esto va a hacer que se reduzca el consumo de carne. Entonces, por lo tanto, al tener un ingreso tan bajo, va a hacer que, bueno, un ingreso tan más bajo al original, va a hacer que el consumo de carne por persona, que es 50 kilos anuales, pero por este ingreso más bajo, va a hacer que se vea reducida pasando de 50 a 46 kilos por persona. Entonces, por lo tanto, la demanda de carne se va a desplazar hacia la izquierda, tal y como se muestra en la figura anterior. Bueno, eso sería toda mi parte. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Ana Diana Fiorella Cochatomanchine y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la oferta. Se entiende como oferta a la cantidad de bienes y servicios que un determinada institución, organización, profesionales, instituciones ponen a la venta al mercado por un determinado precio. Tenemos dos tipos de desplazamiento: el desplazamiento a la derecha desde el punto inicial y el desplazamiento a la izquierda, como se llama en la economía, como es más conocido como aumento de oferta o reducción de la curva de oferta. Para que haya un desplazamiento de la curva de oferta hay diferentes factores y en esta oportunidad vamos a hablar de cuáles son los factores que hacen que la curva de oferta se mueva hacia la derecha. Como primer punto tenemos la disminución del coste de los factores de producción, que quiere decir que cuando uno va a producir algún alimento o alguna materia, por ejemplo la papa, ¿no? Al momento de producirla, todo el abono, el alquiler de la tierra, los insecticidas son de bajo costo para poder producir ese bien. Entonces hay mucha más cantidad de oferta, mayor cantidad de producción para que pueda salir al mercado. Como punto número 2 tenemos el aumento de la cantidad de productores, que quiere decir que determinadas
que hay un producto y que determinada empresa, o mejor dicho, hay 5 empresas en cierta región. Y debido a circunstancias, aumenta la cantidad de empresas en dicho lugar, que va a hacer que haya mucha más producción, mucha más oferta. Como punto número 3 tenemos expectativas de cambio, que quiere decir que hay una gran demanda de productos. Un producto novedoso que ha salido al mercado y tiene bastante demanda, o mucho más rápido se vende. Como punto número 4 tenemos el avance tecnológico. Como bien se ha sabido, durante todos estos años hay mucho avance tecnológico y dentro de cada empresa, o mejor dicho, para cada producto hay una nueva tecnología que se ha creado, que sale al mercado y que cada productor, que cada empresa lo quiere tener. Y como punto número 5 tenemos la subvención del Estado, que quiere decir que el Estado da cierto privilegio a determinadas empresas por un producto que consideran ellos que es esencial que salga al mercado, como un préstamo de dinero o un incentivo económico, lo que va a generar que estas empresas tengan una mayor producción. Ahora vamos a hablar de la curva de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Como primer punto tenemos el aumento del coste de los factores de producción, que quiere decir que determinados productores van a hacer un producto, pero el coste de producción va a ser muy elevado, lo que va a disminuir la producción de determinado producto. Como punto número 2 tenemos la disminución de la cantidad de productores, que quiere decir que por diferentes motivos ellos salen del mercado. Ya no hay 5, sino hay 3. Y esos 3 van a generar una menor cantidad de producción, una menor cantidad de oferta hacia el mercado. Como punto número 3 tenemos expectativas de cambio, que quiere decir los empresarios o productores ven que hay un producto que está en alza y ellos normalmente producen, por ejemplo, papa, pero ven que hay un producto, por ejemplo, el tomate, que está en alza y van a dejar de producir papa para producir tomate, cambiándose de rubro, ¿no? Y como último punto tenemos impuestos. Cuando el Estado a determinadas empresas por determinados productos le pone impuestos altos, va a hacer que determinadas empresas o que aquella empresa que producía por cantidades un determinado producto debido a los impuestos disminuya la producción. Ahora les voy a explicar 2 ejemplos que he tomado a bien. Les voy a explicar primero el caso. En determinada ciudad hay determinadas panaderías que hacen una producción de 100, que en el año 2015, antes de la pandemia, hacían una producción de 100.000 panes diarios al precio de 10 céntimos. Y hay como punto inicial tenemos, ¿no?, que hacen 100.000 panes. La oferta en el año 2015 era esa y en el año 2016 están ofertando al mismo precio de 0.10 céntimos 150.000 panes diarios estas panaderías. ¿Debido a qué? Debido a que hay una oferta por avance tecnológico. Las panaderías en esta ciudad han adquirido maquinarias que hacen que el pan se produzca mucho más rápido y lo que ha generado que haya un alza en la oferta. Ellos están ofertando mucho más pan, lo que va a generar que el punto inicial de la oferta del año 2015 al año 2016 avance a la derecha, porque está aumentando la oferta de la cantidad de panes que se ofrecen al mercado en esa ciudad. Como ejemplo número 2 voy a hacer el mismo ejemplo, voy a tomar como referencia el mismo ejemplo, considerando que el punto inicial será F1, que figura en el cuadro,
donde nos hemos quedado en la curva de oferta del año 2016, donde se ofertaba en el año 2016 150.000 panes diarios al precio de 10 centavos. Eso fue antes de la pandemia. Debido a la pandemia COVID-2019, ahora en el año se sacó una estadística que en el año 2022 en dicha ciudad ya no están ofertando 150.000 panes diarios al precio de 0.10 céntimos, sino que están ofertando 50.000 panes diarios al precio de 0.25 centavos. ¿A qué se debió esta baja en la curva de oferta? Se debió a que los costes de producción del pan han subido. La harina como ingrediente principal subió su costo, motivo por el cual que ha generado que en determinadas panaderías disminuyan la producción de pan y eleven el precio. Y quiero concluir esta exposición de mi grupo indicando o mencionando este lema: la libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del cambio social. John F. Kennedy. Gracias.